Entonces, recordemos pues que un polinomio, entonces yo voy rayando y les voy a ir dando espacio para que vean qué es lo que estoy rayando. Listo, entonces P de X es un polinomio, tiene la siguiente estructura: A sub n, X a la n, más A sub n menos 1 por X a la n menos 1 y un montón de términos más. Ya les voy a ir explicando eso. A sub 2 por X a la 2 más A sub 0. A sub 0. Ahí me faltó una por X a la 0. ¿Cuál me faltó? Más A sub 1 por X a la 1. Listo, entonces, ¿qué significa esto? Esto es un número real. Esto de acá también es un número real. Esto también es un número real. Esto de aquí también. Y eso también. Entonces, ¿se ve muy borroso o se ve bien? Se ve bien. Se ve bien. Listo, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que A sub i pertenece a los números reales, con i desde 0, 1 hasta n. Entonces, los números que están acompañando a las variables son coeficientes, mientras que x a la n, x normal, x a la 2, etcétera, son las variables. Listo, entonces esas son las variables y esos son los coeficientes. Listo, entonces, por ejemplo, y recordemos que los coeficientes son números reales. Acá está pues señalado. Mucho cuidado con esa parte. ¿Por qué es importante? Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, si a mí me dicen el polinomio, este polinomio P de X, 3x a la 3 más 2x a la 2 más 1 más 5x. Aquí les voy a señalar antes una cosita. Recordemos, chicos, que todo esto, estas dos cositas de acá, yo las puedo sumar de manera asociativa. ¿Qué quiere decir con eso? Yo puedo poner, por ejemplo, a la 0 por x a la 0 más a la 1 por x a la 1, ¿cierto? Pero eso es exactamente igual a tener a la 1 por x a la 1 más a la 0 por x a la 0. O sea, yo los estoy cambiando. Y esa es la propiedad asociativa y también está aplicando la propiedad conmutativa, en la que nos dice que a más b más c es lo mismo que tener a más b y eso más c. Y también que a más b es igual a b más a. En otras palabras, el orden de los sumandos no altera el resultado. Entonces yo hubiera podido poner primero este o también este. Y es lo mismo. Entonces acá, este polinomio yo lo podría reorganizar de muchas maneras. Poner, por ejemplo, primero este, después este, pero todo va a ser equivalente, todo va a ser igual. Entonces es importante eso, porque ahorita vamos a reorganizar los polinomios. Entonces, a la definición de un polinomio. Exactamente, y entonces acá les voy a mostrar otra cosa importante que yo les estaba recalcando esta parte, que tienen que ser reales. Los coeficientes deben ser reales. ¿Por qué? A mí me pueden hacer esta pregunta. ¿Es q de x un polinomio? Y me definen a q de x de esta manera. Me dicen que q de x es, por ejemplo, y por x a la 2 más 2 por x más 0. Eso es un polinomio. Por lo que acabamos de ver, no. ¿Y por qué no? Porque el número i no pertenece a los números reales, sino que i a dónde pertenece, a los números complejos. Recordemos pues que i es la definición de raíz de menos 1. Entonces mucho cuidado con eso. La estructura de los polinomios es que los coeficientes sean números reales. Números reales. Bueno, entonces, ahora vámonos a un caso específico, que son los polinomios cuadráticos. Listo. Entonces, ¿qué forma tienen estos polinomios cuadráticos? Cuando nos dicen de algo cuadrático, significa que tiene grado 2. Entonces, vamos a aprender a graficar estos polinomios.
Primero miremos la estructura de dichos polinomios. Tienen esta forma. A por x al cuadrado más bx más c. Este puede ser un polinomio genérico, es decir, un polinomio cualesquiera. Listo, un polinomio cualesquiera. También tengamos presente que cuando yo estoy hablando de p de x, estoy diciendo una función en términos de x. Entonces es lo mismo que decir y. Por ejemplo, f de x también es lo mismo que tener y. Cualquier función en términos de x es una y, o sea, una función. Es decir, que esto yo también lo puedo escribir como y igual a x al cuadrado más bx más c. Son cosas equivalentes, representan lo mismo. Listo, entonces, esto tiene unas soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones? Algunos le llaman la fórmula del estudiante o la fórmula general. Y dice así, menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Listo, entonces la solución para esas ecuaciones de segundo grado, mucho cuidado, segundo grado. ¿Cómo así que segundo grado? Recordemos que el grado es el exponente. El exponente. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el exponente de este polinomio? El exponente más grande, el exponente mayor. ¿Cómo así que el exponente mayor? Recuerden que aquí hay una x, pero con exponente 1, ¿cierto? Entonces, el exponente mayor en este caso, ¿quién sería? 2. Este 2 de acá. Exactamente, muy bien. Entonces, por eso el polinomio es de grado 2. Y también tengamos presente una cosita. Recordemos que x a la 0 es igual a 1 por propiedad de la potenciación. Mucho cuidado, siempre y cuando x sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque 0 a la 0 es diferente de 1. Cuidado con ese detalle. ¿Y por qué les recalco esa parte? Porque donde nosotros tenemos ax al cuadrado más bx más c, ustedes dirán, solo que ese x a la 0, ¿quién es? Es un 1, por eso no lo estoy escribiendo. Es lo mismo tener el x a la 0 que un 1. Y como es 1 por c, no hace falta escribirlo. ¿Todos están viendo en la pantalla? Sí. Sí, pero se pausó en un momento. ¿Se pausa? ¿Sí? Sí, No, borroso. ¿Todos ven borroso? Sí, un poco. sí, señor. Sí. Ah, entiendo. Como no me hayan avisado. Listo. A ver. Yo veo bien. ¿Todos ven borroso o solo algunos? Sí, se ve borroso. Yo veo y lo escucho también como entre Lo veo pausado. borroso y entrecortado. Yo lo veo borroso y se pausa. Entiendo, listo. Dice que la conexión es baja. Lo que dice es el ancho de banda de la red de antivirus para la deserción es muy bajo. De pronto por ahí nos está molestando. Ok, yo estoy conectado desde los datos porque pensaba que así iba a trabajar mejor. Me voy a conectar entonces desde el Wi-Fi. A ver cómo trabaja. Acostumbrar al otro dispositivo. Pero bueno. Listo, aquí me conecté al Wi-Fi. Vamos a ver si trabaja mejor. Y si no, entonces me desplazo del lugar para solucionarlo de una vez. Ahí se sigue viendo borroso, ¿cierto? ¿O no? Sí. Listo, no, entonces me voy a desplazar mejor. Venga chicos, hagamos una cosa. Miremos los ejercicios que yo tenía acá resueltos.
La idea no era esa, pero venga, miremos eso para aprovechar este ratico y apenas terminemos estos ejercicios, ahí sí seguimos con lo que estaba haciendo. Igual estos ya están resueltos y están muy bien explicados. Y los que les estaba recomendando que les repasaran cuando comience el taller. Ese primer tema, por lo que estaba viendo, volvieron a cambiar. Ahí me están escuchando bien. Profe, sabe que Señor, aquí Sí, se le escucha bien y se ve muy bien. Entonces, Listo. posiblemente no sea la conexión, sino el dispositivo. Sí, sí, es el dispositivo. Es que de hecho yo iba a grabar, yo estoy grabando con un celular, pero yo iba a grabar era con otro. Voy a ver si me prestan ese celular. Pero entonces antes de eso, miremos esos ejercicios aquí rapidito. Los explicamos y vuelvo a coger el celu a ver si mejora la conexión. Listo. Entonces, como les estaba comentando, de pronto se van a extrañar con esto de acá, van a haber fracciones parciales y eso lo evalúan en el otro examen. Pero lo que sucede es que cambiaron la planificación, o sea, antes eran 4 exámenes, esta vez creo que pusieron 5, entonces no importa, este puntico lo dejan pero para el otro examen, o sea, esto no se los van a evaluar, pero igual si lo quieren repasar, excelente. No, son 4 exámenes, porque si nos evalúan eso, listo, no importa, igual enseguida lo repasamos entonces, pero yo lo decía, era, Qué dime, pena que te interrumpa. tranquila, dime. Y en ese drive que estás ingresando, yo vi unos ejercicios del Sí. parcial 2 y hay Ajá. uno que no me da, o sea, no sé manejar casi cuando está con I. Entonces, tú nos podrías colaborar mostrándonos cómo se hace. Sí, claro que sí. Ajá, enseguida lo repasamos todo. Chicos, no sé entonces qué habrá pasado porque este fue lo que me mandaron. Ah, bueno, por aquí dice 2008, no sé, eso lo descargaron pues creo que de UDI arroba y me lo mandaron. Acá es donde están las 5 evaluaciones. Pero si les evalúan fracciones parciales, listo, no importa, entonces la repasamos. Bueno, entonces vamos a ver. Y la chica que acaba de hacer el comentario de un ejercicio, entonces ahorita al final me dice cuál ejercicio es y lo miramos. Alguien me envía el link del Drive, sí les voy a enviar el link otra vez. ¿Verdad? ¿Y la asistencia ahorita sí les dio? Ah, sí, se me han dicho que sí, sí. Les voy a enviar todo. Esta sería la asistencia. Y estos serían los otros links. Correcto, entonces continuamos pues con estos ejercicios de acá. Fracciones parciales. Ustedes me dicen que se lo evalúan, entonces vamos a explicar este puntico. Primero tenemos que mirar si es una fracción propia o impropia. ¿Cómo así que una fracción propia? Es cuando el exponente del denominador es mayor que el del numerador. Por ejemplo, bueno, lo que acá yo lo expliqué. Una impropia es cuando el del numerador es mayor que el denominador, o sea, lo opuesto que acabo de decir, una impropia. Miren que, por ejemplo, acá yo tengo x a la 5, ¿cierto? Entonces, el grado de ese polinomio, por lo que acabamos de ver, a todos también les aparece vacía. No, a mí me Sí, parece. sí, a mí también me... No, recarguen la página a ver de pronto, no sé qué pasará. Si les sigue fallando, me cuentan ahorita en el interno. Listo, entonces, por lo que acabamos de ver, recordemos que el grado de un polinomio es el mayor exponente. Entonces acá tiene grado 5, entonces el grado exponente 5, entonces el grado del polinomio es 5, mientras que en el de abajo la mayor potencia es 4, es decir que el grado del polinomio es 4. Y según lo que me está diciendo acá esto, cuando el grado del numerador es mayor al grado del denominador, es una fracción impropia. Entonces obviamente 5 es mayor que 4, por eso es una fracción impropia. Eso es muy importante. Recuerden que yo en este ejercicio enseguida miramos yo les dije que siempre uno empieza mirando si es propia o impropia. ¿Y por qué? Porque cuando es impropia hay que hacer un procedimiento extra, que es la división de polinomios, eso que está acá. Entonces miren que yo escribí tal cual como si fuera una división. ¿Cómo así? Puse el x a la 5, miren lo que aquí está,
y lo dividí entre x a la 4 más 8x a la 2 más 16. Entonces, ¿cómo se hacen las divisiones de polinomios? Esa es la división larga, porque ahorita vamos a ver la división corta que se llama la división sintética. Entonces, ¿cómo hacemos la división larga de polinomios? Tomamos el primer, aquí por eso yo les hablaba ahorita de reorganizar los polinomios. Tenemos que reorganizar, acá ya está organizado, pero en caso tal de que estuviera desorganizado, siempre vamos a poner aquí primerito la variable de mayor potencia. ¿Por qué? Porque vamos a mirar cuánto le falta a esa variable, es decir, a x a la 4, para llegar a x a la 5. ¿Cuánto le falta? Tenemos que multiplicar esta x a la 4 por una x. De esa manera, x por x a la 4, ¿qué nos va a dar? Por propiedad de la potenciación, se sumarían los exponentes. Entonces nos va a quedar x a la 5. Pero mucho cuidado, ese x a la 5 queda positivo. Miren que acá hay x positivo y x a la 4 positivo. Entonces obviamente va a dar x a la 5 positivo. Pero pasa al otro lado con signo contrario. Miren que acá yo lo escribí como menos x a la 5. Lo mismo pasa con este x y este 8x cuadrado. Cuando los multiplicamos, ¿qué nos va a dar? 8x a la 3 positivo. Pasa a este lado con signo contrario, negativo. Y finalmente, x por 16 nos va a dar 16x positivo, que pasa al otro lado con signo contrario, menos 16x. De esa manera, entonces, como ya no tenemos a qué más multiplicarle hasta x, sumamos estas dos filas, es decir, x a la 5 con esta fila de acá negativa. ¿Qué pasa cuando sumamos x a la 5 con menos x a la 5? Se cancelan. Y el menos 8x a la 3 y el menos 16x quedan quietecitos porque no tenemos con quién operarlos. De esa manera, otro detalle, siempre tenemos que hacer la división hasta cuando el residuo, este resultado que tenemos acá, tenga exponente menor, mucho cuidado, menor al de acá. No puede ser igual. Si es igual, hay que seguir aplicando. Si es igual o es mayor, hay que seguir dividiendo hasta que el exponente sea menor. ¿Cómo así que el exponente sea menor? Miren que acá tenemos menos 8x a la 3 y esa es la variable de mayor exponente. Es decir, que el grado es 3. Y el grado de este polinomio, ¿cuál es? Es grado 4. Entonces ya estamos cumpliendo la condición de que el residuo tenga exponente menor. Entonces, la fracción original, esta de acá, la misma que escribí acá, la vamos a poder escribir como esta x que tengo acá. Eso se llama el algoritmo de la división. Entonces siempre se hace así. ¿Cómo la vamos a reescribir? El polinomio que me dio aquí en el dividendo, en el cociente, o sea, esta x. Le voy a sumar el residuo, miren que acá yo escribí el residuo, es decir, lo que tengo acá, dividido entre el cociente. Entonces, el x a la 5. ¿Me puede repetir esa parte, porfa? Sí, claro que sí. Entonces, esta fracción inicial la escribimos de esta manera. Con x, o sea, lo que está en el cociente, aquí está, le vamos a sumar, por fórmula siempre se suma el residuo, miren que el residuo es menos 8x a la 3 menos 16x sobre el divisor. Entonces recuerden, cociente más residuo sobre divisor. ¿Cómo así que el divisor? X a la 4 más 8x cuadrado más 16. Véanlo acá. Eso se llama el algoritmo de la división. Si de pronto no les queda claro, igual vuelven y me lo repiten. Ya saben entonces que siempre se escribe acá el cociente, después el residuo y el divisor. Listo. Y además, si ustedes quieren, pueden operar esto de la derecha, o sea, esta x más esta fracción, y les tiene que dar lo que tienen a la izquierda. Esa es una manera de darse cuenta de que está correcto. Recuerden, chicos, si algo no les queda claro, pregunten sin pena. No importa si hay que repetir. Entonces, ¿por qué hicimos eso? Ustedes se preguntarán. Por lo que les comentaba con este ejercicio de acá, que enseguida lo vamos a revisar. Necesitamos que sea una fracción propia. Cuando sea impropia, entonces le hacemos la división larga. Pero miren que acá encontramos esta x y otra fracción. Pero ¿qué sucede? Como nos indica acá, es una fracción propia. ¿Por qué es propia? Porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces ya es propia. ¿Qué sucede? Acá tenemos que hacer uso de un concepto del parcial pasado, la factorización. ¿Cómo así? Miren que acá yo tengo este polinomio, que acá lo reescribí.
Miren que todo está organizadito, solamente tienen que darle el tiempo para que lo puedan entender. Entonces aquí lo reescribí. ¿Y yo qué puse acá? Que eso es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué sé yo que es un trinomio cuadrado perfecto? Muy sencillo. Tomamos el primer término y le sacamos la raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x a la 4? Eso por propiedad de la potenciación, de la radicación, sería x al cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada a s, entonces obtuvimos x al cuadrado. Si alguien no entiende por qué, diga sin pena. Y le sacamos la raíz cuadrada al último término. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? Pues 4. Entonces, por fórmula, vamos a multiplicar 2, siempre se va a multiplicar un 2, por el primer término que obtuvimos, por el segundo término que encontramos. O sea, las raíces cuadradas. Entonces, ese 2 por x al cuadrado por 4, ¿cuánto nos da? 8x al cuadrado. Entonces nosotros nos vamos a fijar si ese es el término que yo tengo en la mitad. ¿Ese es el término que hay en la mitad? Efectivamente. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo lo vamos a factorizar? El primer término, es decir, x al cuadrado, aquí está. Vamos a ponerle el signo que hay en la mitad, es decir, un más, véalo acá. Y vamos a ponerle el término final, es decir, un 4, véalo acá. Y todo eso, mucho cuidado, miren que acá hay un paréntesis porque todo está elevado al cuadrado. ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿Cómo me doy cuenta yo de que eso está correcto? Muy sencillo, pueden elevar todo ese término al cuadrado y van a llegar a eso mismo, o sea, se están devolviendo. Listo, entonces, eso porque es importante, porque cuando nosotros apliquemos fracciones parciales ya recuerdan el procedimiento. Primero mirar si es propia o impropia. Listo, ya sabiendo que es propia, vamos a factorizar el denominador, que eso es lo que hicimos acá aplicando lo del trinomio cuadrado perfecto. Entonces miren que esta fracción, esta de acá, Profe, y si cuéntame. fuera impropia, ¿cuál sería el procedimiento? Listo, si es impropia, recuerda que entonces lo primero es aplicar la división larga. Y una vez tengas la división larga, eso te va a dar otra fracción. Y a esa fracción que obtuviste, esa sí va a ser propia. Siempre va a ser propia. Por lo que te decía, acá se debe dividir hasta que el grado del residuo sea menor que el grado del cociente, que el grado del divisor, perdón. Entonces, eso me garantiza que esa fracción que obtuve acá es propia. Y a esta es a la que le voy a hacer este procedimiento. Entonces, vean que yo ya no escribí x a la 4 más 8x a la 2 más 16, sino que escribí la forma factorizada, es decir, este binomio al cuadrado. Y aquí ya es donde tenemos que aplicar fracciones parciales. ¿Por qué? Mucho cuidado con esta parte que es muy importante. Hay dos casos en las fracciones parciales. Cuando el denominador tenga factores lineales o tenga factores cuadráticos. ¿Cómo así? Miren que yo por acá les puse otra cosita. Yo les puse que el discriminante era menor que 0. Entonces las raíces van a ser complejas. De pronto en este momento no entienden qué es eso del discriminante. Ahorita les explico qué es eso. Pero ahorita estamos hablando de los polinomios cuadráticos, ¿cierto? Yo les mostré la solución, que era es que x igual a menos b, más o menos la raíz de... Lo que está dentro de la raíz se llama discriminante. Y eso nos va a permitir conocer las soluciones de esos polinomios. Profe, Entonces, yo tengo una duda. cuéntame. Lo que usted puso al lado después de factorizar, que esas operaciones, eso es también factorizar. ¿Cuáles operaciones? Esas que señaló. Estas que tengo, estas de acá donde dice AX más B, CX más D, Sí, esas. profe. Listo, esas es lo que les estaba contando. Todavía no les he explicado el por qué, pero son los casos de las fracciones parciales. Pero entonces, para que entiendan eso, primero tengo que explicarles eso del discriminante. Lo que sucede es que esto que yo tengo aquí abajo, yo ya no lo puedo factorizar más. O sea, x al cuadrado más 4 y todo eso al cuadrado, ya no hay más manera de reducirlo, de simplificarlo más. ¿Qué quiere decir eso? Que el factor es un factor cuadrático. ¿Yo por qué sé que ya no se puede factorizar más? Por el discriminante. Vengan acá, sino que no me gusta trabajar con el mouse, pero vamos a intentar. El discriminante es lo siguiente. El discriminante es igual a b al cuadrado
menos 4ac. Menos 4ac. Ese es el discriminante. Entonces, yo les estoy diciendo que esto de acá no tiene más factorización. X al cuadrado más 4. Vamos a ver por qué. X al cuadrado más 4. Listo. Pero entonces, ¿quién es B, quién es A y quién es C? Recordemos que yo les di esta forma. A, X al cuadrado más bx. Esta parte sí es importante para poder que me entiendan por qué se hizo eso y para responderle a la chica que preguntó. Más bx más c. Entonces, eso que me permite concluir a mí que a es igual a 1, a es igual a 1, y ustedes se preguntarán, ¿por qué a es igual a 1? Porque miren que acá hay un 1 imaginario que está multiplicando a la x. Entonces, sino que 1 por x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado, entonces por eso no hace falta escribirlo. Entonces A es 1. B, ¿quién es? Ustedes dirán, B no está, pero B sí está, solo que es un 0. Estamos multiplicando 0 por x, entonces eso me lo anula. Y aparte, C, ¿quién es? Pues C es 4. Listo, entonces podemos aplicar el discriminante. El discriminante sería... Pero la fórmula que usted puso ahí es la fórmula del discriminante. Esta de acá, ajá, esta de acá. Ahorita voy a pedir enseguida un celularcito para rayar en el papel y lápiz más rápido. Con eso No, profe, y la de abajo, ax a la 2 más bx más c. Este es un polinomio cualquiera, un polinomio cuadrático. Y eso es para indicar, o sea, para entender quién es A, quién es B y quién es C. En este caso, A es el coeficiente, ahorita que yo ahorita les hablaba de los coeficientes, que acompaña a la variable de x a la 2. B es el coeficiente de la variable que acompaña a la x. Y C es el coeficiente de la variable que tiene x a la 0. Recuerden que x a la 0 es 1. Por eso yo no lo estoy escribiendo acá. O sea, acá hay un x a la 0. Que no hace falta ponerlo. Por eso no lo estoy escribiendo. Pero entonces, por eso lo escribí. Para que entendieran quién es A, quién es B y quién es C. Listo. Entonces, al reemplazar, ¿quién sería el discriminante? Como ya les dije, sería b al cuadrado, o sea, 0 al cuadrado, menos 4 por fórmula, siempre va a haber ese 4. Por 1 más 4. Ajá, por 1 por 4. Por 4. Ajá. Entonces, ¿eso cuánto nos dio? Un discriminante de ¿qué? Menos 16. Lo importante es darse cuenta de eso, que el discriminante es menor que 0. Menor que 0. Y eso es lo mismo que yo les acabo de escribir acá. El discriminante es menor que 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que tiene soluciones complejas. Pero entonces lo más importante es, siempre que ustedes encuentren un discriminante 0, ya la factorización en los reales no se puede hacer más. O sea, hasta ahí llegó. En los reales, esta es la máxima factorización. Entonces, listo. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo ya no lo puedo factorizar más. Por eso yo no le hice más operaciones. Y aquí llegamos a lo de los casos de las fracciones parciales. Hay dos casos. Vengan, chicos, permítanme una cosita. Listo, chicos. Ahí sí se ve mejor. Sí, mucho mejor. Excelente, listo. Bueno, entonces, a ver, vamos a pensar entonces. Igual, ese tiempito que se perdió, vamos a compensarlo, no importa. Entonces, vamos a retomar. Teníamos, ¿cuál ejercicio? Este ejercicio de acá. Este ejercicio. Lo voy a escribir y ya, pues recuerden que ya les voy a escribir y yo les voy dando espacio para que vean qué es lo que estoy escribiendo. Escribimos esto, x a la 5 sobre x a la 4 más 8x a la 2 más 16. Listo.
Entonces, yo les había comentado que como el grado del numerador era 5 y el grado del denominador era 4, quiere decir que es una fracción impropia. Es una fracción impropia porque el grado del numerador es mayor al denominador. Entonces, ¿qué había que hacer? División larga. Vamos a hacer esa división larga ahí rapidito. Ya les había mostrado, pero hagámosla ahí rapidito. Era esto, x a la 4 más 8x a la 2 más 16. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Recuerden, tomar la variable de mayor exponente y mirar cuánto le falta para llegar a lo que estamos dividiendo. ¿Cuánto le falta a eso? Le falta una x. ¿Por qué? Porque si yo multiplico x a la 4 por x, ¿eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar x a la 5. Entonces, de esa manera, al yo multiplicar esta x que estoy poniendo acá con esta x de x a la 4, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener, obviamente, un x a la 5. Pero, ¿qué sucede? Miren que acá esta x está positiva y esta x de acá también está positiva. Entonces, eso me transforma esta x a la 5 positiva, ¿cierto? Pero pasa a este lado con signo contrario. Entonces, yo le pongo un menos. Lo mismo va a pasar con esta x y este 8x al cuadrado. ¿Cómo se va a transformar eso? Estamos multiplicando 8x al cuadrado por x. Entonces dejamos el 8 quieto, escribimos la base. Miren que esto es multiplicación de igual base. Entonces escribo la base y sumo los exponentes. Eso quiere decir que eso va a ser 8x a la 3. Entonces acá voy a obtener más. Bueno, cuidado. Miren que este 8x a la 3 está positivo, ¿cierto? Entonces acá lo voy a escribir con signo contrario. Menos 8x a la 3. Menos 8x a la 3. Acá. Y lo mismo va a pasar con esta x y este 16. Estamos multiplicando x por 16. Entonces, para que eso se vea más organizado, lo escribimos como 16x. Positivo, ¿cierto? Entonces pasa acá con signo contrario, menos 16x. Entonces, como yo ya no, esta x ya no se la puedo multiplicar a nadie más, vamos a operar esto de acá. ¿Qué pasa? Estamos sumando x a la 5 con menos x a la 5, entonces esas dos cosas se me anulan. Y estas que están, no se pueden operar con nadie más, se dejan quietecitas, es decir, menos 8x a la 3 menos 16x. Correcto. Entonces, lo que yo les estaba diciendo en el ejercicio de ahora, yo les decía que esta fracción larga, pues en este mismo, pero esta fracción larga, ¿cómo la vamos a escribir? La vamos a poder reescribir como esto que tengo acá en el cociente, es decir, x, ¿se está viendo borroso? Vamos enfocando. Sí. Una desenfoque y me avisan por. Profe, lo que usted va a hacer ahí es trinomio cuadrado perfecto. Antes de eso, enseguida lo hacemos, ancla la pantalla, sí, ancla en la pantalla para poder que lo vean, aunque yo ahí se las destaqué a todos, pues a todos les debería estar apareciendo. Entonces, antes del trinomio cuadrado perfecto, vamos a reescribir esto. ¿Cómo lo vamos a reescribir? Como esta x que tengo acá, o sea, lo que está en el cociente, o sea, digamos que acá yo tengo muchas cosas, o sea, no solamente x, sino que tengo varias cositas. Entonces, eso es lo primero que voy a escribir acá. O sea, acá voy a poner, por ejemplo, entre paréntesis, x, y si hubieran otras cosas, las escribimos y cerramos paréntesis. Listo. ¿Y a eso qué le vamos a sumar? Le vamos a sumar el residuo que nosotros obtuvimos. ¿Cuál es el residuo? El residuo es eso que tenemos acá. Es decir, que vamos a escribir acá arribita menos 8x a la 3 menos 16x. Y abajo, ¿qué vamos a escribir? Vamos a poner lo que teníamos dividiendo al principio. Es decir, todo esto. Entonces acá vamos a escribir x a la 4
más 8x a la 2 más 16. Entonces, estas dos cosas son equivalentes. Entonces, yo ahora les comentaba que si ustedes quieren, obviamente es innecesario, pero para que vayan cogiendo práctica y comprueben, ustedes pueden sumar estas dos cosas y tienen que llegar a lo mismo de acá. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Ahora ya podemos mirar cuál es el grado de este polinomio. El grado es 3. Y el grado de este polinomio acá, ¿cuál es? Es grado 4. Entonces, ahora es una fracción propia. Entonces, siempre que sean fracciones impropias, división larga. ¿Y para qué hacemos eso? Porque es que lo hacemos con la intención de transformar esa fracción impropia en una fracción propia. Esa X obviamente no la podemos ignorar. A esto se le está sumando una X. Pero por el momento nos vamos a enfocar en esta fraccioncita de acá. Porque es una fracción propia. ¿Y por qué es propia? Por el grado del numerador es menor al grado del denominador. 8 por 1. No. Listo. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a trabajar con esta fracción de acá. Menos 8x a la 3, menos 16x, y todo eso sobre x a la 4, más 8x a la 2, más 16. Si ahora tenía este celularcito desde el principio, era una maravilla. Pero igual aprovechemos ya que lo tenemos. Acá es donde vamos a aplicar trinomio cuadrado perfecto. Miren que este denominador, vamos a escribirlo por acá, x a la 4 más 8x a la 2 más 16. ¿Yo por qué sé que es un trinomio cuadrado perfecto? Como les comentaba ahora, lo que vamos a hacer siempre es sacar la raíz cuadrada al primer y al último término. Entonces la raíz cuadrada de x a la 4 y la raíz cuadrada de 16. ¿Y qué se obtiene con eso? Entonces siempre vamos a multiplicar, vamos a escribir estas cositas acá una vez. Ya les voy a ir mostrando. Entonces, ¿qué pasa cuando le sacamos la raíz cuadrada a x a la 4? Eso va a dar x a la 2. Pero para que no, pues, o sea, como por qué, no simplemente uno da eso porque sí, no, eso tiene una explicación. Recuerden que cuando yo tengo, eso es del parcial pasado, vamos a traer otra vez acá. Cuando nosotros hablamos de radicación, recordemos que en general, la raíz, cuéntame. Se me movió el celular, profe. Muchas gracias. Listo. Listo, entonces recordemos que en la radicación, en general, la raíz enésima, pongámoslo todavía más general, de x a la m, voy a hacerlo más grande, la raíz enésima de x a la m es lo mismo que tener x a la m sobre n. ¿Qué significa eso entonces? Que la raíz cuadrada de x a la 4 es lo mismo que tener x elevado a la 4 sobre 2. Entonces eso es igual a ¿quién? A x al cuadrado. Lo mismo que yo les estaba comentando por acá. ¿Ya ven? X al cuadrado. Y lo mismo pasa con el 16. O sea, ustedes pueden meterlo en la calculadora, pero recordemos que 16 yo lo puedo ver como 4 a la 2. Entonces, la raíz cuadrada de 16, recuerden chicos que cuando yo no le pongo, por ejemplo, digamos que yo tengo esto así, entonces es lo mismo que tener raíz cuadrada. ¿A qué me refiero con esto? Siempre que ustedes vean una raíz sin exponente, sin índice radical, perdón, es un cuadrado, es un 2, eso significa. Entonces, raíz cuadrada de 16 yo lo puedo ver como la raíz cuadrada de 4 a la 2. Y por la propiedad que acabamos de ver, eso sería 4 elevado a la 2 ¿sobre quién? Sobre el 2 que está aquí imaginario, es decir, 2 sobre 2. Entonces es lo mismo que tener 4.
Listo. Entonces, la raíz cuadrada de 16 es 4. De esa manera, entonces, por fórmula, vamos a tomar un 2 siempre. Y vamos a multiplicar el primer término y el segundo término. Es decir, x a la 2 y 4. ¿Qué significa eso? Que si nosotros las multiplicamos, vamos a obtener 8x a la 2. ¿Por qué 8x a la 2? Porque si yo multiplico este 2 con este 4, me va a dar 8. Y el x a la 2 no tengo con quién multiplicarlo, entonces lo dejo quietecito. Y me voy a fijar si eso que acabo de obtener es lo mismo que tengo en la mitad. ¿Cómo así que en la mitad? Este término de acá. Efectivamente es el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo lo vamos a factorizar? Vamos a decir entonces que ese trinomio que teníamos acá esa es la intención de mirar si es un trinomio cuadrado perfecto, lo vamos a factorizar. ¿Cómo se factoriza? Eso es igual a, yo cojo otro mejor. X a la 4 más 8x a la 2 más 16. Lo vamos a factorizar como el primer término, o sea, este término de acá, el signo que haya en la mitad, un más el segundo término. De esa manera, entonces, ¿cómo sería? Sería el primer término, x a la 2, el término, el signo que haya en la mitad, o sea, un más, y el último término, o sea, un 4. Listo. Y todo eso lo vamos a elevar al cuadrado. Eso. De manera muy rápida. ¿Cómo me doy cuenta yo de que eso está correcto? Muy sencillo, chicos. No es necesario, pero para que veamos que está correcto, podemos elevar esto al cuadrado y tenemos que llegar a lo mismo de la izquierda. Haciéndolo ahí de manera rápida, recordemos que x más y, todo eso al cuadrado, es lo mismo que tener el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, aplicando esta fórmula acá, tenemos que x al cuadrado más 4 y todo eso al cuadrado es lo mismo que tener el primer término al cuadrado, o sea, x a la 2 al cuadrado, más 2 veces por fórmula el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, ¿eso qué nos va a dar? Eso sería potencia de una potencia, recordando aquí el primer examen, recordemos que x a la n, todo esto elevado a la n, es lo mismo que tener x a la m por n. Escribo la base y multiplico las potencias. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. X a la 2 y todo eso a la 2 es lo mismo que tener x elevado a la 2 por 2. Más 2 por 4 nos va a dar 8 y el x a la 2 queda quietecito. Y a eso le vamos a sumar 4 al cuadrado, ¿quién es? 16. Listo, pero podemos seguir operando. Ahora, ¿cómo se llamaría ese procedimiento? Es un binomio al cuadrado. Hay otra forma de hacerlo. Eso sería el primer examen, pero hay otra forma de hacerlo, ya les voy a mostrar. Binomio al cuadrado. Listo, entonces, antes de mostrarles el otro proceso, terminemos este que nada más falta un pasito. Multiplicamos este 2 por 2, que nos va a dar x a la 4 y lo otro queda quieto. Más 8x a la 2 más 16. Chicos, ¿ustedes cómo lo están viendo? ¿Borroso? Bien, muy bien. No, se ve Creo que muy no. bien. Listo, excelente, listo. Bien. Muchas gracias, chicos. Listo, entonces notemos que eso es lo mismo que teníamos al principio. Listo, yo les comentaba, antes de continuar, yo les comentaba que eso ya no lo evalúan, pero igual es muy necesario tenerlo en cuenta, porque aunque no lo evalúen, sí lo necesitamos para estos procesos. O sea, lo que nosotros nos van a evaluar son otras cositas, pero indirectamente necesitamos estos temas. Entonces, esto de acá, x a la 4 al cuadrado, yo lo puedo hacer de otra manera, o sea, sin aplicar esta fórmula de acá. Y para eso tenemos que recordar la potenciación. ¿Cómo así que recordar la potenciación? ¿Cuál es la definición de la potenciación? Cuando nosotros tenemos una variable elevada a la n, ¿qué significa?
pues yo estoy multiplicando esa variable por ella misma tantas veces como me lo indique el exponente. Eso significa que yo a esto lo estoy multiplicando n veces. O sea, si yo por ejemplo tuviera x al cuadrado, es lo mismo que tener x por x. O sea, 2 veces. Entonces, miren, ¿y eso para qué nos sirve? Pues porque eso mismo lo podemos aplicar acá. Si yo tengo que x al cuadrado más 4 está elevado al cuadrado, entonces yo lo puedo reescribir de esta manera. Eso es lo mismo que tener x al cuadrado más 4 por el mismo 2 veces. O sea, esas cosas son equivalentes. Y si ustedes empiezan a distribuir este con este, después este con este, después este con este de acá, y finalmente este con este, van a obtener exactamente el mismo resultado. Entonces ya saben que lo pueden hacer con esta formulita de acá, que es la fórmula general para un binomio al cuadrado. O si no se acuerdan de la fórmula, es muy sencillo, aplican la definición. Listo. Entonces continuemos. Recordemos que teníamos esta fracción. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Teníamos esta fracción. La voy a reescribir. Listo. Entonces llegamos a la conclusión de que era una fracción impropia. Entonces aplicamos división larga. Cuando aplicamos esa división larga, encontramos que esta fracción la podemos reescribir de otra manera. ¿Cómo la podemos reescribir? Como x más menos 8x a la 3 menos 16x. Y todo eso sobre x al cuadrado más 8x al cuadrado más 16. Pero aparte, nosotros dijimos que esto acá era un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ese x a la 4 más 8x a la 2 más 16 es lo mismo que tener x a la 2 más 4 y todo eso al cuadrado. Listo. ¿Y eso por qué es importante? Porque siempre que nosotros, recuerden que esto es una fracción propia, o sea, la que encontramos al aplicar la división larga. Siempre que nosotros tengamos una fracción propia, ya teniendo la certeza de que es propia, debemos factorizar el denominador. ¿Cómo así que factorizar el denominador? Lo que acabamos de hacer con el trinomio cuadrado perfecto, llevarlo a su forma más reducida. Entonces acá es donde va a entrar a jugar el discriminante. Y ya vamos a ver por qué. Recordemos que yo les había dicho una cosita. Tenemos un polinomio cuadrático que tiene la forma ax al cuadrado más bx más c, llamado por ejemplo p de x. ¿Cierto? Y aparte yo les dije que eso tenía una solución, que era x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada del discriminante, lo voy a escribir así, sobre 2 por a. Pero entonces aparte yo les dije que el discriminante era lo mismo que tener b al cuadrado menos 4, ¿sí? O sea, en vez de poner discriminante acá, si ustedes quieren pueden poner todo esto, es lo mismo. Listo. Entonces, hay varias condiciones del discriminante. ¿Cuáles son esas condiciones? Cuando el discriminante sea mayor a 0, entonces p de x... Profe, perdón, esa raíz y toda esa fórmula es para hacer el discriminante. No, o sea, el discriminante es nada más esto de acá, solo esto. Y esto de acá son las soluciones del polinomio de grado 2. Son las soluciones, también la podemos llamar como las raíces. Entonces ahorita vamos a aplicar esa formulita. Ahorita la vamos a utilizar. Y precisamente ese comentario que tú hiciste es muy importante para poder que entiendan esto del discriminante. Porque cuando es mayor que 0,
él tiene soluciones o raíces, tiene soluciones reales y diferentes. Ya vamos a ver qué significa eso. Sino que cuando me empezó a fallar el celular, eso como que me revolvió toda la cabeza. Ya tenía todo eso como bien planificado y se me revolvió un poquito las cosas, pero no importa. Ya continuamos. Igual recuerden que mañana hay otro tallercito. Entonces, cuando el discriminante sea mayor que 0, las soluciones son reales y diferentes. Ya vamos a ver qué significa eso. También el discriminante puede ser igual a 0. Entonces, ahí, ¿qué vamos a concluir? Que P de X tiene soluciones reales e iguales. Pero además hay otra conclusión: cuando el discriminante sea menor que 0, cuando el discriminante sea menor que 0, en ese caso P de X tiene soluciones complejas y conjugadas. Listo. Entonces nosotros tenemos el siguiente polinomio. Voy a escribir el discriminante. El discriminante es b al cuadrado menos 4ac. Y la fórmula genérica es, o la forma genérica, perdón, es esta. Y nuestro polinomio, en nuestro caso, es x al cuadrado más 4. Entonces, como ya les comentaba ahora, a es 1, b es 0 y c es 4. Si alguien no entiende por qué, dice con tranquilidad. Listo. Entonces, de esa manera, el discriminante, ¿quién va a ser? El discriminante va a ser 0 al cuadrado menos 4 por a, o sea 1, por c. De esa manera, entonces, el discriminante es igual a menos 16. En otras palabras, es menor que 0. Y por lo que acabamos de ver, tiene soluciones. Profe, yo sí quiero saber por qué da menos 16. Listo, claro que sí. Recuerda que acá tenemos 0 al cuadrado. ¿Eso es igual a cuánto? A 0. Menos, por el menos que tengo acá, 4 por 1 nos va a dar 4. Y 4 por 4 sería 16. Entonces, cuando nosotros operamos 0 menos Profe, 16, esos son 4 sí, o esos 9. sí, es un 4. Sí, sería 0 al cuadrado menos 4 por 1 por 4. Pero la fórmula general, ya recuerda que es esta. ¿Sí acá? B al cuadrado, o sea, esta B acá, menos 4 por A por C. Y en este caso será 4. Entonces ese es el 4 de acá, que sí, parece un 9. O sea que ese 4 siempre va, siempre va. Exactamente, sí. Este de acá de la formulita, Y el cuadrado también. exactamente. Este siempre va a ir. Y ese cuadrado también. Siempre. Listo. Entonces, ¿eso por qué es importante? Eso significa que en los reales, mucho cuidado, en los reales ya no puedo factorizar más. O sea que en los reales, cuidado, hasta ahí lo debo dejar. Y en las fracciones parciales solo me interesa eso, hasta los reales. En las fracciones parciales no nos vamos a meter con números complejos. Profe, ¿por qué B es igual a 0? Ajá, ya les voy a explicar. Estaba acá leyendo el chat. Podemos poner una de complejas. Sí, ahorita miramos una de complejas, enseguidita. Lo bueno es que con este de fracciones parciales estamos analizando varias cositas. Lo que yo quería hacer hoy era explicarles todos los temas, sino que cuando empezó a fallar el celular, eso como que me embolató. Y empecé a explicarles los ejercicios. Por eso es que está malucongo explicarles esas fracciones parciales, porque ahí en las fracciones parciales necesitábamos lo de antes. Pues, o sea, el polinomio cuadrático, que es con lo que yo empecé antes de que el celular empezara a fallar. Pero listo, acá respondiendo las preguntas, el de las complejas, sí. Y nos están diciendo, si ese 0 fuera otro número diferente de 0, se suman.
¿Cuál cero de acá? ¿Este cero de acá? Sí. Digamos que, por ejemplo, nosotros tuviéramos, para responderle también a la chica de por qué b era 0, recuerden que nosotros nos habían dado este polinomio de acá, x al cuadrado más 4. Pero a nosotros también nos podrían haber dado, por ejemplo, mucho cuidado porque esto es para polinomios cuadráticos, o sea, de grado 2. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un polinomio 5x al cuadrado más 16x más 1, eso es un polinomio cuadrático porque tiene grado 2. De acá podemos ver que quién es a, o lo que es lo mismo, la variable que acompaña, perdón, el coeficiente que acompaña a la variable cuadrática. ¿Quién es esa a? 5. Entonces, en este caso a, 5. En este caso de acá, ¿quién es b? B es la variable, el coeficiente que acompaña a la variable x. Entonces, en nuestro caso, b, ¿quién es? Es 16. Y lo mismo, ¿quién es la letra que no tiene variables? La c. Entonces, en este caso, el número pues, que no tiene variables sería el 1. Entonces, de esa manera, c es 1. Por eso, en nuestro caso, x al cuadrado más 4, lo que está sucediendo es lo siguiente. Tenemos en realidad x al cuadrado más 0 por x más 4. Sino que ese 0 por x se anula, no hace falta escribirlo. Pero miren que aparte, aquí hay un 1 imaginario. Aquí hay un 1 imaginario. Solo que 1 por x es lo mismo que tener x, pues x al cuadrado, entonces no hace falta escribirlo. Pero eso, escribirlo de esta manera nos permite ver que en nuestro caso a es 1, b es 0 y c es 4. Ahí yo creo que puede quedar un poquito más claro por qué a, b y c son esos valores. Igual si alguien no entiende me comenta. Listo, entonces, digamos que ya nosotros sabemos que el discriminante es el menos 16, que es el que acabamos de analizar. Digamos que nos dieron esta de acá y que le queremos analizar el discriminante. Es lo mismo, el discriminante ¿quién va a ser? Va a ser b al cuadrado, es decir, 16 al cuadrado, menos 4 por fórmula, por a, es decir, 5 por c. Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? 16 al cuadrado menos 4 por 5 es 20. Y 20 por 1 nos va a dar 20. Listo. Aparte, podemos hacer pues, la operación de 16 al cuadrado para ver cuánto nos da. Pero eso da 196, no. La verdad, no sé. 196 menos 20 está con la calculadora. Listo, entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? 176. Pero en otras palabras, y muchas gracias, eso sería mayor que 0. Pero entonces, este ejemplo, ¿por qué lo hice? Para que miraran cómo se seleccionan A, B y C o cómo se identifican. Y para la compañera que nos preguntaba, si ese número fuera diferente de 0, ¿qué se hace? Se opera normal. De pronto ahí sí le quedó la duda a todos más clara, pues a las personas que preguntaron. Cuando no me responden nada, yo supongo que sí. Ustedes saben que pueden activar el micrófono con tranquilidad. Bueno, entonces, continuando con el de fracciones parciales, es 256. Sí, es 256. Listo, pero no, o sea, eso no, vamos a corregirlo, pero no afectan mucho, pues, o sea, lo importante es, igualmente, muchas gracias, 256 menos 20. Lo importante es darse cuenta acá que eso sería 236 es mayor que 0. Entonces miren que dependiendo de los coeficientes puede ser mayor que 0, puede ser mayor que 0, puede ser menor que 0 o también podría ser igual a 0. Entonces recuerden que eso que nos va a permitir concluir. Cuando sean mayores a 0 tiene soluciones reales y diferentes. Cuando sea igual a 0 tiene soluciones reales e iguales. Y cuando es menor que 0, tiene soluciones complejas. Entonces, en nuestro caso, ya trabajando pues con la fracción propia que obtuvimos al hacer la división larga, recuerden que habíamos obtenido esta fracción propia.
Y nosotros también factorizamos el denominador. Como un trinomio cuadrado perfecto, lo transformamos en un binomio al cuadrado. Es decir, esto de acá. Y por lo que acabamos de ver, esto de acá no tiene más factorización en los reales. Entonces ya no se le puede hacer más, hay que dejarlo quietecito. Entonces ahora sí, por fin llegamos a lo que les quería mostrar. Los casos, qué pena. Profe, Dime. te pregunto, ¿el trinomio cuadrado perfecto también se puede factorizar con la fórmula del bachiller o solamente de Ajá, ese? sí, sí, no, también se puede hacer. Ajá. Eso aplica para cualquier polinomio que tenga esta forma. Ah, ok. AX, o sea, cualquier polinomio que tenga esa forma. AX al cuadrado más BX más C. Todos lo cumplen. Sin importar quién sea A, B y C. Pues obviamente A, B y C números reales. Pero si ya es de grado 4, si no se puede No, utilizar. ahí ya tendríamos que aplicar otra cosita. Ya la vamos a ver enseguida, más adelante. Que eso habría que aplicar los ceros racionales, la división sintética, otras cositas. Acá estamos haciendo la división larga. La división sintética sería una más cortica. Y es para factorizar polinomios de grado n, pues de grado superior. Listo, entonces, como es una fracción propia, hay dos casos. Caso 1, factores lineales. Entonces, ¿cómo así que factores lineales? Cuando el exponente sea grado 1. Pero acá les voy a mostrar algo muy importante, chicos. Vean. Por ejemplo, digamos que a nosotros nos dan esto. 2 sobre x al cuadrado menos 1. Por ejemplo. Yo ahí puedo decir que eso es un factor cuadrático. No. Sí y no. Sí y no. Porque así como está, sí es cuadrático. Pero voy a escribir aquí un paso a paso, que de pronto eso me faltó decírselos, para poder que entiendan eso. Antes de continuar con esta cosita de acá, para que me respondan esa pregunta, les voy a mostrar esto de acá. Cuando vayan a solucionar fracciones parciales, siempre sigan este procedimiento. Paso número 1. Fracción propia o fracción impropia. Eso es lo primero que tenemos que identificar. ¿Y cómo lo identificamos? Recuerden, con el grado del numerador y el denominador. Listo. Muy bien, Sebas. Eso es lo que tenemos que hacer. Listo. Y Gabriela también. Listo. Entonces, si es 2, si es una fracción impropia, ¿qué hacemos? División larga. Si es una fracción propia, entonces se saltan el paso 2. Listo. Después de ahí, listo, sí, claro que sí. Entonces, después de ahí, factorizamos el denominador. Pero eso cuando la fracción sea propia. Cuando la fracción ya sea propia. Porque recuerden que cuando es impropia, uno aplica división larga y la transforma en una fracción propia. Factorizamos el denominador, pero mucho cuidado en los reales. En los reales, porque uno puede factorizarlo más, pero en los complejos, y eso ya no nos interesa para las fracciones parciales. Factorizamos denominador y listo. 4. Identificamos si es el caso 1, una D, bueno, identificamos caso 1 o caso 2. Profe, ¿cuáles son esos casos? Eso ya te voy a mostrar cuáles son. Pero entonces, para que siempre resuelvan una fracción parcial, les sigan estos pasitos. Y 5, sumar fracciones e igualar. E igualar numeradores. Ya vamos a ver qué es todo eso. Numeradores, me equivoqué, pero numeradores, ustedes entienden la palabra.
Listo, numeradores. Y 6, encontrar las constantes. Listo. Entonces, miren que nosotros hicimos todo este proceso indirectamente. ¿Cómo así? Primero miramos si era una fracción propia o impropia. Era impropia, entonces tuvimos que hacer división larga. Si en nuestro caso desde el principio es propia, entonces directamente pasamos al paso número 3. ¿Qué nos dice el paso número 3? Factorizar denominador. Eso también lo hicimos. Recordemos que era un trinomio cuadrado perfecto y lo transformamos a la forma de binomio cuadrado. Después vamos a identificar el caso 1, el caso 2 ya les voy a mostrar eso. Pero entonces por eso les había mostrado ese procedimiento. Porque aquí, en este de acá, primero miramos si es propia o impropia, en este que me acabo de inventar. Esta es una fracción propia. ¿Por qué es propia? Porque el grado del denominador es grado 0. Grado 0. Y ustedes dirán, ay, ¿cómo así que grado 0? Recuerden, chicos, que x a la 0 es lo mismo que tener 1. Entonces acá hay una x a la 0 multiplicando a este 2, solo que es imaginaria. ¿Y el grado de este quién es? Es grado 2. Entonces es propia. De esa manera no hay que hacer división larga. Entonces ahora, ¿a qué tenemos que pasar? A factorizar el polinomio. Entonces por eso ahí es donde yo les decía, ahorita me responden esa pregunta. Porque este no sería el caso 1. ¿Por qué? Porque primero hay que factorizar este denominador. ¿Cómo lo vamos a factorizar? Recuerden que x al cuadrado menos 1, eso es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo así que una diferencia de cuadrados? Esto es lo mismo que tener x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Porque 1 al cuadrado es lo mismo que 1. Y para eso tengamos presente pues que acá, vamos a acá. Cuando yo tengo, por ejemplo, una diferencia de cuadrados, a al cuadrado menos b al cuadrado, yo lo puedo factorizar como a menos b por a más b. Entonces, yo puedo factorizar este x al cuadrado menos 1 al cuadrado como x menos 1 por x más 1. Si alguien no entiende por qué, habla con tranquilidad. Profe, ¿y por qué menos 1 al cuadrado? Eso, recordemos que ¿cuánto es 1 al cuadrado? Es lo mismo que tener 1. Entonces, si yo escribo x al cuadrado menos 1 al cuadrado, este cuadrado es como si no estuviera, o sea, es lo mismo que tener el x al cuadrado menos el 1 solito. Es como un artificio, se llama un artificio que uno hace, un truquito matemático, para darse cuenta de que eso también es un cuadrado, que 1 solito también es un cuadrado. ¿Cuál cuadrado? 1 al cuadrado. ¿Sí te queda como claro? Es un truquito que Sí, uno hace. profe, gracias. Eso con mucho gusto. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros esto acá lo podemos escribir como 2 sobre x menos 1 por x más 1. Entonces, miren que ya la cosa cambió. Ya sí es un factor lineal. En este caso sí es lineal. Entonces, por eso siempre es necesario factorizar el denominador. Entonces, como es un factor lineal, yo solamente le tengo que poner una letra. ¿Cómo así que una letra? Sea A, sea B, C o la que yo quiera. Pero solo una. Ya vamos a ver eso. Eso quiere decir que cuando yo tenga 2 sobre x menos 1 por x más 1, lo voy a poder escribir de esta manera. Una letra cualesquiera, por ejemplo A, y eso lo voy a dividir entre el primer factor. ¿Cuál es el primer factor? X menos 1. Entonces acá voy a escribir un x menos 1. Y a eso le voy a sumar otra letrica. Y la voy a dividir ¿entre quién? Entre el segundo factor. Es decir, x más 1. Listo. Entonces ahí ya iría el segundo paso. Perdón, el cuarto paso, que sería ¿cuál? Identificar el caso 1 o el caso 2. ¿Cuál es? El caso 1. Listo, entonces habría que sumar las... Profe, o sea, que usted factorizó ese, o sea, sin el cuadrado perfecto. No, o sea, lo que yo hice fue, el del cuadrado perfecto, lo dejé aquí quietecito por un momento, para primero entender los dos casitos. Entonces me inventé este ejemplito de acá. Entonces primero factorizamos ese denominador, nos daba esto de acá, y a eso yo les indicaba que cuando es un factor lineal, entonces simplemente le voy a poner una letra. Ya van a ver enseguida la diferencia.
Entonces, desde el trinomio cuadrado perfecto, enseguida lo continuamos, para poder que entiendan qué es lo que voy a hacer. Mucho cuidado, que eso también se los quería mostrar. Ustedes dirán, si yo, por ejemplo, tengo esto, 2 sobre x al cuadrado multiplicado por x más 1. ¿Esto es el caso 1 o es el caso 2? Entonces, uno, la primera vez que lo ve, uno piensa que es el caso 2. El caso 2 no se los he dicho, pero es cuando hay cuadráticos. En otras palabras, cuando a mí me hablan de factores lineales, este x al cuadrado, uno piensa que no es lineal, pero en realidad sí es lineal. Lo que sucede es que esa x se está multiplicando por ella misma 2 veces. Recuerden que yo les dije ahora que x al cuadrado es lo mismo que tener x por x y todo eso multiplicado por x más 1. Entonces miren que en realidad esto es un factor lineal. O sea que yo solo le tengo que poner una letra. Es decir, cuando yo tengo 2 sobre x al cuadrado por x más 1, la forma de transformarla en fracciones parciales, o sea, esto de acá, sería la siguiente. Una letra a para el primer factor. ¿Quién es el primer factor? Una x, pero la x solita. Después, otra segunda letra, y le vamos a poner el segundo factor. El segundo factor sería esta misma x, pero esta vez le vamos a poner el grado 2. Listo. Y le vamos a sumar una tercera letra con el tercer factor. ¿Quién es el tercer factor? X más 1. Entonces miren que en estos casos solo va una letra, chicos, cuidado con eso. Exactamente igual pasa, por ejemplo, acá. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos algo como esto. Por ejemplo, 5x sobre x a la 4 por x más 1 por x más 2. Miren que ahí ya se pone como un poquito más largo, pero es exactamente la misma historia. Esto es un x a la 4. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Escribir un a sobre x, después b sobre x a la 2, después c sobre x a la 3 y d sobre x a la 4. El número de veces que se repite, 4 veces, entonces 4 letras. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque miren que es la x que está solita elevado al cuadrado. En cambio, en el caso que nosotros teníamos ahora, el del trinomio cuadrado perfecto, igual eso enseguida lo vamos a repasar. Pero notemos que es todo esto de adentro elevado al cuadrado. Miren que es muy diferente a lo que estamos mirando. Igual enseguida cuando veamos el caso lo van a entender mejor. Acá no hemos terminado. ¿Qué nos falta? La letra para este factor y la letra para este factor. Es decir, más e, por ejemplo, otra letrica, sobre x más 1, más f, sobre x más 2. Entonces uno le pone letra a cada uno de los factores y el número de veces que se repite. Entonces cuidado con eso, chicos. Lo mismo pasaría, ahí ya para terminar este caso 1, por ejemplo, si tuviéramos uno que se los quiero mostrar con bastante variedad para que no vayan a cometer un error, no vayan a confundir. Por ejemplo, si tuviéramos esto, x a la 3 por x más 1 al cuadrado. Este caso también es diferente al que teníamos, chicos. Miren que esta x de acá está del grado 1. Sí, bro, muchísimas gracias. En D es x a la 4, porque miren que yo lo puse con x normal, x a la 2, x a la 3 y finalmente x a la 4, porque ese era el grado de acá. Muchas gracias. Entonces, miren que este casito es diferente al que estábamos mirando al principio. ¿Por qué? Porque miren que este x está de grado 1. En cambio, este x de acá tiene grado 2. Listo, igual enseguida pasamos al caso 2. Si nosotros tuviéramos esta, ¿cómo la vamos a escribir como fracciones parciales? Sería a sobre x más b sobre x a la 2 más c sobre x a la 3. Estos únicamente para el primer factor. Listo. ¿Y a eso qué le vamos a sumar? Otra letra, por ejemplo, de sobre x más 1 y otra letra, por ejemplo la e, sobre x más 1, pero al cuadrado. Entonces es una letra para cada factor y el número de veces que se repita. Listo. Eso cuando sean factores lineales. Ahora pasemos. Profe, ¿y por qué le puso el cuadrado a la última? Listo, porque mira que acá yo tengo
un x más 1 al cuadrado. Entonces, como eso tiene un cuadrado afuera del paréntesis, yo lo tengo que escribir el número de veces que se repita. O sea, x más 1 por x más 1 al cuadrado. La forma más fácil de darse cuenta de eso es la siguiente, solo que uno no escribe todo eso, pero así se puede dar uno cuenta. 8x sobre, tenemos x a la 3, ¿cierto? X a la 3. Entonces es lo mismo que tener x por x por x. Eso es lo que realmente estamos haciendo, sino que uno se salta eso porque no hay que escribirlo. Y lo mismo acá, x más 1. Entonces es lo mismo que tener x más 1 por x más 1. Entonces, miren que yo puse 1, 2, 3, 4, 5 letras. ¿Cuántos factores hay? 1, 2, 3, 4 y 5. Porque son factores lineales. Entonces, cada factor tiene su correspondiente letra. Y el número de veces que se repita. Mira que acá se repetía 3 veces, entonces yo por eso lo puse como x normal, x al cuadrado y x a la 3. Lo mismo pasa con este, se repite 2 veces, entonces lo pongo como x más 1 y después como x más 1 al cuadrado. Con el caso 2 yo sé que le va a quedar más claro. Si nosotros acá hacemos el caso 2, esos ya serían factores cuadráticos. Pero mucho cuidado, les vamos a mostrar cuadráticos sin factorización en los reales. Listo. ¿Qué significa eso? Lo que hablamos ahorita del discriminante. Que el discriminante sea menor que 0. Ahí se desea un poco, listo. Volví a enfocar, listo. Listo, entonces que el discriminante sea menor que 0, ¿cierto? Nosotros, ¿qué teníamos en el caso de ahora? Antes de pasar a eso, mejor hagamos un ejemplito aquí fácil. Por ejemplo, si tuviéramos 8 sobre x al cuadrado más 3 y todo eso multiplicado por x. Miren, chicos, que nosotros lo que siempre hacíamos era lo siguiente. Paso 1, mirar si es fracción propia o impropia. Esa es una fracción propia, porque el grado del denominador es mayor al grado del numerador. Entonces es una fracción propia, o sea que no tenemos que utilizar división larga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Factorizar el denominador. ¿Cuál es la cuestión? Que eso ya no se puede factorizar más en los reales. Miren que acá dice en los reales. ¿Y yo por qué sé eso? Porque si analizamos el discriminante de eso, el discriminante de ¿quién va a ser? Va a ser 0 al cuadrado menos 4 por fórmula por 1 por 3. Y eso va a ser igual a menos 12, que es menor que 0. Ustedes dirán, ay, ¿por qué es menos 12? Chicos, sencillo. X al cuadrado más 3 es lo mismo que tener 1 por x al cuadrado más 0 por x más 3. De esa manera, entonces, A es 1, B es 0 y C es 3. Que fueron los números que reemplacé. El 0 de acá es B. El 1 de acá es A y el 3 de acá es C. Correcto. Entonces, el discriminante es menor que 0, o sea que ya no se puede factorizar más en los reales. O sea que así lo tenemos que dejar. ¿Y cómo la vamos a transformar en fracciones parciales? Muy sencillo. Esa fracción la vamos a poder escribir de esta manera. La vamos a escribir como el primer factor, que ese sí lleva una sola letrica por lo que acabamos de ver. O sea que sería A sobre X. Listo. Más, como este es un factor cuadrático, miren que ya no tiene más factorización, ahora le vamos a ponerles 2 letras. Por ejemplo, BX más 0. O también X más F, las letras que yo quiero. Pero dos letras. Ya no es como el de ahorita que solo le poníamos una, ¿no? Entonces aquí arriba vamos a poner, por ejemplo, BX más C. Y a eso, ¿por quién lo vamos a dividir? Por el factor cuadrático, es decir, x al cuadrado más 3. Exactamente. El discriminante se aplica para saber si tiene más factorización, pero cuando es un polinomio cuadrático, recuerden eso. Listo. Entonces, esa sería la forma de escribirlo en fracciones parciales. Obviamente hay otros pasos que faltan, pero primero estamos entendiendo el caso 1 y el caso 2. Listo, entonces, haciendo más ejemplos del caso 2, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esto,
5 sobre x al cuadrado por x al cuadrado más 1 y todo esto al cuadrado. Yo lo hago más grande. Profe, o sea que en el primer caso no vemos el discriminante. Sí, sino que, venga, yo les muestro. En ese caso también se está aplicando, les voy a mostrar. Por ejemplo, nosotros tenemos 8 sobre x por x más 1, ¿cierto? Nosotros acá podemos ver a ojo que esto es lineal, pues tiene un grado 1, ¿cierto? Pero eso también es un polinomio cuadrático. Ustedes dirán, ¿cómo así? Claro, porque nosotros tenemos x más 1, ¿cierto? Pero eso es lo mismo que tener 0 por x a la 2 más 1 por x más 1. De esa manera, entonces, A es 0, B es 1 y C también es 1. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le analizamos el discriminante? Recuerden que es B al cuadrado menos 4AC. Entonces, el discriminante, ¿quién sería? Sería 1 al cuadrado menos 4 por A, pero ¿quién es A? Es 0. ¿Y quién es C? Es 1. Entonces, este 4 por 0 por 1 se me anula. O sea, eso se transforma en un 0. ¿Cierto? Entonces, el discriminante, ¿quién sería? 1 al cuadrado. ¿Pero quién es 1 al cuadrado? Es 1. O sea que el discriminante es mayor que 0. De esa manera, entonces, tiene soluciones reales. ¿Y cuál es la solución real? Menos 1, en este caso. Eso no nos interesa acá tanto, pero lo importante es darse cuenta acá que es mayor que 0. En cambio, en el otro nos está dando menor. Pero igual uno pues ya sabes pues que a ojo, uno ya sabe que esto es lineal. Ya si tú lo quieres comprobar, vas con el discriminante. Entonces nosotros teníamos este ejemplito. Miren que si nosotros le aplicáramos el discriminante a esto de aquí adentro, va a ser menor que 0. X al cuadrado más 1 va a ser menor que 0. Eso lo puedes comprobar. Entonces, ¿cómo lo vamos a transformar en fracciones parciales? Fácil. Simplemente vamos a escribir primero los factores lineales. X al cuadrado. Que yo había escrito esto más grande. Bueno, primero este X al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Como A sobre X más B sobre X al cuadrado, por lo que acabamos de ver con el primer caso. Y ahora con este, ¿cómo lo habíamos hecho según lo que les acabo de explicar? Ponemos dos letras, o sea, CX más D. Y eso lo dividimos entre el factor, o sea, X al cuadrado más 1. Pero ¿qué sucede? Que él se está repitiendo dos veces. Entonces tengo que escribirlo otra vez, con otras dos letras diferentes. Si aquí puse A, B, C y D, entonces acá tengo que poner EX más F, dos letras nuevas. Y eso sobre el mismo factor, pero esta vez con grado 2. Miren que estamos repitiendo el mismo proceso. Estamos poniéndole letras el número de veces que se repita. Tanto en el caso 1, en el caso 2, se hace eso. Teniendo en cuenta que cuando esto ya no se puede factorizar más, se le ponen esas dos letricas. Y cuando sí se puede, entonces solamente va 1. Entonces, cuidado con esas cosas, chicos. Listo. Ahora sí podemos pasar a nuestro caso, el que estamos trabajando desde el principio. ¿Qué sería? Bueno, no sé dónde habrá quedado, pero era este. Era este acá. Era... menos 8 x a la 3 menos 16x sobre x a la 4 más 8x a la 2 más 16. Entonces por eso lo factorizamos. Por eso los pasos que le di son muy importantes. Menos 8x a la 3, el de mirar si es impropia o propia, después factorizar el denominador, mirar los casos, etc. Esto acá lo factorizamos como x al cuadrado más 4 y todo eso al cuadrado. Entonces, por lo que acabamos de ver, esta fraccioncita que tengo acá, esta, voy a reescribir, menos 8x a la 3 menos 16x sobre x al cuadrado más 4
al cuadrado. ¿Cómo la vamos a escribir como fracción parcial? Como esto es el caso 2, entonces ¿cómo lo vamos a escribir? Como ax más b sobre el factor. Y como se está repitiendo 2 veces, entonces tengo que escribir otras letras, o sea, más cx más d sobre el mismo factor, pero esta vez de grado 2. Listo. Entonces, Profe, qué pena, yo hago una Cuéntame. pregunta. El caso 1 es cuando hay una variable solita. es cuando la variable tiene grado 1, por eso es factor lineal. Y factor cuadrático es cuando tiene grado 2. Ah, listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Miren que acá mostrándoles yo les muestro. Eso que acabo de escribir, acá lo puse, miren. Ax más b sobre ese factor, más, ahí están viendo, les estoy compartiendo la pantalla. Ya yo listo. Miren que acá yo les puse ax más b sobre el factor y después x más d sobre el factor, pero esta vez con término cuadrático. Listo. Ahora, continuar. Listo. Ahí ya volví a la cámara. Ahora ya nos falta terminar el proceso. ¿Cómo así que terminar el proceso? Eso de fracciones parciales no es solamente eso, así tan fácil, no. Tenemos que hacer otras operacioncitas. Vamos a hacerlo primero con una más sencilla. Con las que estábamos haciendo del caso 1 y ahí pasamos a este caso. Por ejemplo, si tuviéramos 8 sobre x por x más 1. Entonces, por lo que acabamos de ver, ese sería el caso 1, factores lineales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a escribir como a sobre x más b sobre x más 1. Y ya, no hace falta nada más. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener que sumar estas dos fracciones. Estoy mostrando la cámara. Vengan, ahí estoy mostrando la cámara. Profe, ahí no se pone las dos letras, nomás se pone una solita. No, en este caso ya les voy a mostrar por qué. Ahí la anclé, a todos les debería estar apareciendo. Listo. La volveré a escribir. Si tuviéramos, por ejemplo, esto, 8 más grande sobre x por x más 1. Acá, ¿por qué solamente tenemos que poner una letra? Porque miren que esta x tiene exponente 1. Eso quiere decir que nosotros lo vamos a escribir como, alguien tiene el micro activado, sobre a sobre x más b sobre x más 1. Por eso solamente había, qué pena. Esto aquí, listo. Por eso solamente hay que ponerle una letra porque tiene grado 1, el denominador. ¿Cómo vamos a sumar esas fracciones? Recuerden una cosita. Trabajo por acá. Cuando nosotros tenemos esto, x sobre y más w sobre z, algo así, ¿cómo las vamos a operar? Vamos a multiplicar los denominadores, o sea, y por z, esas dos cositas, y las escribimos en el denominador. Vamos a multiplicar el primer numerador con el segundo denominador, es decir, esta x de acá con esta z de acá. Vamos a poner el signo que haya, es decir, un más. Y vamos a multiplicar este denominador con este numerador de acá, es decir, w por y. Profe, ¿qué paso sería ese que usted está haciendo? Ese sería el paso número 5. Ya identificamos los casos, o sea que el paso número 5 sería sumar las fracciones. Entonces acá vamos a sumar estas fracciones con la propiedad que les acabo de mencionar. Entonces si tenemos a sobre x más b
sobre x más 1, por la propiedad que acabamos de ver, vamos a multiplicar los denominadores, o sea, x por x más 1. Enseguida les voy a mostrar una forma más fácil. Por ejemplo, cuando tenemos dos fracciones, súper sencillo. Pero cuando tenemos más, hacer este procedimiento es muy largo. Entonces les vamos a mostrar enseguida cómo se hace más cortico. Según lo que vimos ahora, multiplicamos este numerador con este denominador de acá. Es decir, a por x más 1. Vamos a ponerle el signo que haya en la mitad, es decir, un más. Y vamos a multiplicar este denominador de acá, esta x, con este numerador de acá. Es decir, p por x. Listo. ¿Qué sucede aquí, chicos? Que nosotros habíamos dicho que estas dos fracciones de acá, estas a sobre x más b sobre x más 1, es lo mismo que esta de acá, ¿cierto? Pero que habíamos dicho que eso es igual a ¿quién? A la del principio. De esa manera, entonces, nosotros podemos hacer una pequeña transitividad. ¿Cómo así? Podemos igualar esto de acá con esto de acá. O sea, yo estoy diciendo que esto es igual a esto, pero es que resulta que esto, que es lo mismo que yo tengo acá, es igual a esto. Entonces, esto de acá también debe ser igual a esto. ¿Cómo así? En otras palabras, vamos a decir que 8 sobre x por x más 1 es lo mismo que tener a por x más 1 más b por x más b por x y todo eso sobre x por x más 1. Mira, chicos, denme un segundito. Por favor. Chicos, entonces acá hay un teorema del álgebra que me dice si los denominadores son iguales, miren que los denominadores acá son exactamente iguales, por eso tenemos que operar estas dos fracciones de arriba, porque cuando las operamos, ¿qué encontramos? Que estos dos denominadores son iguales, entonces los numeradores también tienen que ser iguales. En otras palabras, 8 debe ser igual a por x más 1 y más bx. Listo. Entonces, aquí hay dos maneras de resolver eso, chicos. Con un sistema de ecuaciones lineales y sin el sistema de ecuaciones lineales. En algunos casos, se tiene que hacer obligatoriamente el sistema, pero cuando no, aprendamos a manejarlo. Les voy a mostrar las dos maneras. Sin sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo vamos a resolver sin un sistema de ecuaciones? Para eso necesitamos los números que hacen cero esos factores. ¿Cómo así? ¿Qué número me hace cero esta x? O sea, ¿qué valor debe tomar la x para que se me haga cero? Pues obviamente el mismo cero. En cambio, de pronto ahí no me entienden, pero con ese sí me van a entender. Cuando yo tenga x más 1, ¿qué número hace que eso se me anule? Muy sencillo. ¿Quién menos 1? Muy bien, muy bien. El menos 1. Entonces acá tenemos los dos factores que me hacen cero, los números que me hacen cero esos factores, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar esta expresión de acá que acabamos de encontrar. La voy a subrayar. Esta. La vamos a analizar con estos dos valorcitos de acá. Entonces nosotros vamos a decir, cuando x es menos 1, entonces vamos a reemplazar el menos 1 por todas las x que hayan acá. Entonces vamos a decir que 8, porque acá no hay nada para reemplazar. En algunos casos ustedes van a encontrar otro polinomio acá a la izquierda. Entonces en ese polinomio también van a reemplazar la x. Es decir, en todas las partes que hay una x la van a reemplazar por este número. Entonces vamos a decir, esto es igual a ¿quién? A, que queda quietecita, por, en vez de x, esta x de acá, que vamos a escribir, menos 1 más 1, cierro paréntesis, más b, que multiplica a ¿quién?
a X, pero ¿quién es X? Es menos 1. Entonces, menos 1 más 1 es igual a 0. Uy, qué pena. Chicos. Listo. Menos 1 más 1. Lo organizo bien. Listo. Entonces, menos 1 más 1. ¿Cómo así que menos 1 más 1? Esto que tengo acá en el paréntesis es igual a 0. Entonces, esto es igual a 8. A por 0. A por 0 obviamente es 0. No hace falta pues escribirlo, pero lo voy a dejar ahí. Listo, A por 0. Bueno, chicos, esto. El celuco. Listo. Ahora sí. A por 0 más. Miren que cuando yo tengo esto, B por menos 1, es lo mismo que tener menos 1 por B. Y también es exactamente igual a tener menos B. Todo eso es equivalente. Entonces acá tenemos más menos B. Entonces, A por 0 es lo mismo que tener 0. Entonces no hace falta escribirlo. De esa manera, entonces, 8 es igual a ¿quién? A menos B. Entonces, si yo paso este menos de acá al otro lado a multiplicar, obtengo que B es igual a menos 8. ¿Se están entrecortado? Borroso. Ah, no, señor. Se ve bien. Listo. Profe, ¿por qué quedó B igual a menos 8? Listo. Mira que nosotros lo que hicimos fue reemplazar el X por un menos 1. Entonces acá No, sí, como... yo esa parte la entendí, profe, es Listo. como la última partecita, ya que hizo usted ahí para Listo. convertir ese 8 en menos 8. Hay dos maneras de verlo. La forma real, lo que estamos haciendo es esto. Tenemos esto de acá, ¿cierto? Entonces yo puedo multiplicar a ambos lados por menos 1. ¿Cómo así? 8 por menos 1 igual a menos B por menos 1. Entonces, 8 por menos 1 nos va a dar menos 8. Y esto es igual a menos B por menos 1. Este menos de acá con este menos de acá se me anulan y se me vuelve B positiva. Entonces, B es menos 8. Y la otra fórmula, o sea, lo que uno realmente hace es esto. Ya la forma rápida es ver que 8 es igual a menos B, ¿cierto? Entonces, este menos que está acá pasa para el otro lado. Entonces, B sería igual a menos 8. Entonces, esos son los dos procesos que se hacen, que en realidad es el mismo, solo que acá me estoy saltando el paso de multiplicar por menos 1. Listo. Profe, qué pena, me perdí en una parte.